Muy buenas, en esta ocasión vamos a hablar de la Corte Penal Internacional. Este es un tribunal penal internacional, lo cual ya es bastante llamativo porque el derecho penal es tradicionalmente nacional. Vincula a un Estado con un ciudadano que ha cometido un delito contra las normas de ese Estado, perdón, y por lo tanto es naturalmente nacional. En el derecho internacional no hay un sujeto que se sienta ofendido por lo que hace una persona en particular, ¿no? Pero es verdad que en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, primero, ya se intentan se empieza a considerar que hay determinadas actuaciones, determinados delitos que atentan no contra un estado u otro o contra varios estados, sino que atentan contra la comunidad internacional en su conjunto. Es decir, toda la humanidad, todo el planeta está lesionado, está ofendido, está dañado por ese delito. Lo cierto es que los tribunales que se intentan después de la Primera Guerra Mundial en el seno de la Sociedad de Naciones no llegan a buen puerto, no llegan a fructificar en ninguna actuación efectiva, y la primera vez que se llevan a cabo, que se producen tribunales internacionales penales, es en el Tribunal de Nuremberg, el tribunal que juzga a determinados miembros del aparato de la Alemania nazi después de la Segunda Guerra Mundial. En el mismo contexto se suele olvidar, pero también se producen los tribunales de Tokio, que también después de la Segunda Guerra Mundial juzgan a responsables japoneses. Nos tenemos que transportar hasta unas cuantas décadas más tarde para encontrar otros dos tribunales llamados ad hoc, es decir, creados para una situación en concreto, en Yugoslavia y en Ruanda. Estos dos conflictos, los tribunales se producen en los años 90, son los que desencadenan o los que, digamos, reaniman la llama de crear un nuevo Tribunal Penal Internacional permanente, es decir, que no actúe para cada conflicto independiente, sino que exista de manera generalizada, de manera permanente. Esto cristaliza o digamos termina en el Estatuto de Roma de 1998, donde se crea la Corte Penal Internacional. Esta corte que, como os digo, juzga delitos cometidos contra la comunidad internacional, es decir, no contra un Estado ni contra una persona, sino contra toda la humanidad. Y, como decía, los juzga de manera permanente y general, es decir, no se crea específicamente para un determinado delito, un determinado grupo para un determinado conflicto. Esta Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, tipifica 4 delitos solamente. Solamente existen 4 delitos dentro del contexto de este tribunal. Es verdad que vamos a ver que algunos de estos delitos incluyen muchos comportamientos distintos, pero las figuras jurídicas, los tipos, son solamente 4. El delito de genocidio, en primer lugar, son todo tipo de actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo de personas de tipo nacional, étnico, racial o religioso. Dentro de estas conductas caben muchos comportamientos diferentes. El propio homicidio, asesinato, es decir, la matanza de este tipo de personas, pero también conductas como deportaciones forzosas, traslado de niños, esterilización de personas y demás, ¿no? En general, cualquier comportamiento, como os digo, dirigido a exterminar a un grupo como tal, ¿no? En segundo lugar, tenemos los delitos de lesa humanidad, en los que aparecen hasta 11 tipos de situaciones o de conductas distintas, ¿no? Y todos tienen en común un ataque generalizado, sistemático, contra población civil. Aquí hay homicidios, violaciones, torturas, deportaciones, esclavitud, encarcelamientos ilegales y unas cuantas más, ¿no? En este caso no es contra un grupo étnico, racial, religioso o nacional, sino contra la población civil. En tercer lugar, encontramos los crímenes de guerra, que son infracciones graves del derecho internacional humanitario, de las normas sobre la guerra internacionales, violaciones que se cometen durante un conflicto armado. Este delito tiene la particularidad de que se tiene que producir en el contexto de un conflicto militar. Dentro de este contexto cabe cualquier tipo de violación grave del derecho internacional humanitario: asesinatos, tomas de rehenes, pillaje, destrucción de ciudades o pueblos, etcétera, ¿no? Y por último encontramos el crimen de agresión,
que es el uso de fuerza armada por parte de un Estado para la invasión de otro Estado, ¿no? La integridad territorial contra su soberanía o contra su independencia política. Una invasión, básicamente, en términos de la calle, ¿no? Cabe la invasión en sentido estricto, es decir, la entrada en el territorio de fuerzas militares y demás, pero también caben otras modalidades, como por ejemplo bombardeos, bloqueos de carreteras o puertos, incluso conductas un poco más indirectas como el envío de tropas mercenarias o demás, se consideran también delito de agresión. Saltando un poco de las conductas que son conocidas por este tribunal, hay que establecer un par de precisiones importantes, ¿no? Porque es importante a la hora de entender muy bien la efectividad y realmente lo útil que puede ser la Corte Penal Internacional, ¿no? El primer problema es que solamente se juzgan con este mecanismo a personas con responsabilidad dentro de un Estado, normalmente altos cargos políticos o altos cargos militares y demás, lo cual a veces complica mucho las cosas, ¿no? Desde el punto de vista del enjuiciamiento, desde la cooperación del Estado del que forman parte, por ejemplo, incluso desde la propia capacidad de detenerlo y demás, lo puede hacer bastante más dificultoso. La segunda dificultad, tampoco baladí, es que grandísimos actores internacionales no han firmado el Convenio de Roma y por lo tanto no se puede dirigir la Corte Penal contra ciudadanos de estos países. Es decir, hay muchos estados que no forman parte de este sistema, la Corte Penal Internacional, y al ser un convenio internacional que los estados tienen que aceptar, no se les puede imponer estos delitos, ¿no? No se les puede imponer ser enjuiciados por estos delitos. Como os digo, muchos de los sospechosos habituales de cometer este tipo de delitos no han firmado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ¿no? Faltan Estados Unidos, Rusia, China, India, Pakistán, Israel, Cuba, etcétera, ¿no? Es decir, hay muchísimos estados que agrupan a buena parte de la población mundial que no han firmado ese estado y, por lo tanto, no se pueden dirigir procedimientos penales contra ellos, ¿no? Con todo, el Tribunal Penal Internacional pues es un mecanismo que funciona relativamente bien, aunque bastante limitado. Muchas gracias.